Ok, vamos a comenzar entonces con esta sesión de taller de práctica, nuestra tercera sesión. Buenas tardes a todos, primero que nada. Disculpen el pequeño retraso, tuvimos algunos problemas técnicos que ya logramos solucionar. Y como se habían informado, ¿verdad? En este tercer taller pre-práctica, de alguna manera queremos dar a conocer un poco cuál va a ser el cronograma, las características y algunos de los cambios que va a tener el ciclo de prácticas profesionales durante este verano. Entonces, un poco la estructura que va a tener la presentación va a ser una presentación cortita, con una breve introducción. Vamos a indicar nuevamente cuál es el equipo de prácticas que está conformado en el Departamento de Geología. Vamos a hablar un poco de cuáles son las fechas y plazos que tenemos para este ciclo de práctica, las actividades que corresponden realizar. Vamos a hablar también sobre los tutores de práctica, que es una de las novedades que tiene este ciclo de práctica, y también hablar sobre las evaluaciones con algunas modificaciones que se realizaron. Entonces, un poco a modo de introducción, estos cambios que estamos implementando en la carrera, en las prácticas, se enmarcan dentro de lo que es el cambio en la malla de geología, que se enmarca también dentro de los cambios que están sufriendo todas las carreras de la facultad. Hay que notar que esta implementación, este cambio, ya va a comenzar a ocurrir a partir del semestre otoño 2021, de manera escalonada, con los primeros cursos que están en la carrera de geología, y así va a ir avanzando hasta completar el cambio en su totalidad. Entonces, dentro de estos cambios, ¿verdad?, de lo que es la malla de geología, las prácticas profesionales también van a ser de alguna manera un hito evaluativo de la carrera, ya que las prácticas profesionales de alguna manera es un curso integrador, ¿verdad?, en que de alguna manera se tienen que reflejar las competencias específicas y las competencias genéricas que están declaradas en el perfil de egreso de la carrera. Por lo tanto, es un curso que debe tener una importancia no menor. También hay que notar que a partir de que se implemente la nueva malla, ¿verdad?, las prácticas también van a contar con créditos, que no, o con unidades docentes, como se llaman anteriormente, que no tenían anteriormente, ¿ya? Entonces, en un principio queríamos ya implementar la mayoría de estos cambios. En este ciclo que correspondía a este verano, ¿ya? Y ese era nuestro plan original. Sin embargo, después de conversar con alumnos y alumnas, ¿verdad?, y viendo la crisis que tenemos actualmente en el país, bueno, y en el mundo, ¿verdad?, con el coronavirus, nos dimos cuenta que finalmente iba a ser muy difícil, iba a ser muy complicado para todos, para tanto estudiantes como para las empresas o instituciones que ofrecen las prácticas, implementar todos estos cambios de manera, digamos, automática este verano. Entonces decidimos finalmente no hacer esos cambios durante este verano, estos cambios tan drásticos, pero sí queremos implementar algunas cosas que estaban planificadas, que creemos que van a ir en directo beneficio de los estudiantes, sin que signifique una mayor carga o un mayor estrés al que ya todos estamos sufriendo. Bueno, el equipo de práctica, entonces, una de las cosas que hemos hecho como departamento es establecer este equipo, que anteriormente no existía, estaba básicamente todo a cargo del jefe docente. Entonces ahora hemos hecho un equipo separado, ¿verdad?, que consiste, bueno, en que le habla como el coordinador general de las prácticas profesionales. También está nuestra secretaria docente, Blanca Bacola, que nos ayuda con todo el tema administrativo, comunicación con los estudiantes, difusión de todo. Claudia Fará, que es la periodista del departamento, que es la coordinadora de comunicaciones. También, yo no quería eso para ti. Ya. También está Tomás Marambio,
alumno del departamento que se encarga de, bueno, todo el análisis de bases de datos, resultados de las prácticas, y también es un enlace muy importante con los estudiantes. Rosa Uribe, que es la coordinadora del área de gestión curricular de la escuela, que también nos ha estado apoyando fuertemente en todos estos cambios, en conjunto también con Sandra Cepeda, que es nuestra asesora también en todos los temas de evaluación y de currículum también. Y también tenemos una de las novedades, ¿verdad?, que va a explicar Tomás, ¿verdad?, también el equipo de tutores de práctica que se van a incorporar durante este ciclo. Entonces, bueno, un poco el propósito de esta charla, ¿verdad?, de alguna manera aclarar dudas y clarificar bien todo lo que son las fechas y los plazos. Entonces, aquí están un poco las fechas y los cambios que tenemos en función de la crisis, ¿ya? Entonces, bueno, esto también conversándolo con los alumnos, hemos determinado finalmente que el plazo para inscribir la práctica profesional va a corresponder al 31 de enero de este año, o sea, hasta fin de mes, ¿ya? Anteriormente la fecha era más o menos al término del semestre primavera correspondiente, ¿ya? Pero por las dificultades que hemos estado observando, ¿verdad?, y conversando también, como decía, con los estudiantes, hemos extendido este plazo hasta el 31 de enero. Como dice acá, debido a la situación anómala en la que nos encontramos y con todas las dificultades que estamos teniendo, hemos decidido también reducir la duración mínima, ¿ya? Como ustedes saben, habitualmente la práctica 1 tiene una duración mínima de 160 horas y la práctica 2 el doble, de 320. Sin embargo, como les digo, debido a las dificultades, hemos decidido acortar la duración mínima de la práctica 2 al mismo número que la práctica 1. ¿Ya? Esto es un mínimo, es decir, si a ustedes le ofrecen una práctica de más duración, de 2 meses, como es lo típico en la práctica 2, y ustedes están en condiciones de hacer esa práctica de 2 meses, eso está bien, ¿ya? Esto es, como repito, es solamente un mínimo que es el que tienen que cumplir en cuanto a horas, ¿ya? Si dura 2 meses o más, tampoco hay problema, ¿ya? Es solamente el mínimo, eso que quede claro. También, como dice acá, debido también a las dificultades sanitarias que estamos experimentando, la práctica se puede hacer de manera presencial, como es habitualmente, o de manera remota, o también una mezcla, ¿verdad?, algo mixto, de presencial y remoto si tienen terreno, pero el trabajo de gabinete lo hacen desde casa, etcétera. En ese sentido, estamos dando total flexibilidad para la manera en que se realiza la práctica, ¿ya? Y también, como dice acá, debido a la dificultad que hemos estado observando en cuanto a el que los alumnas se consigan una práctica en una institución externa, ¿verdad? Es que estamos relajando también el requisito de que la práctica no se podía realizar en la universidad o con algún académico o dentro de un proyecto de investigación, ¿ya? Entonces estamos cambiando ese digamos, de alguna manera restricción que teníamos, ¿ya? Entonces se puede realizar sin problema, porque antes se podía hacer, pero solamente en casos extremadamente extraordinarios en las instalaciones de la universidad. Entonces ahora sí se va a poder sin ningún requisito previo o alguna condición que tengan que cumplir, se va a poder hacer en la práctica dentro de la Universidad de Chile, con algún investigador o académico según corresponda. Bueno, entonces ustedes van a realizar sus prácticas, la mayoría dentro de estos meses de verano, ¿verdad? Y la entrega del informe de práctica correspondería más o menos a mediados del semestre otoño 2021, ya que eso es más o menos lo habitual, como ha sido hasta el momento la entrega de este informe. Después voy a hablar entonces sobre las evaluaciones con los cambios correspondientes. Entonces, ¿cuáles son las actividades? Bueno, básicamente, bueno, tenemos la práctica, obviamente que tienen que hacerla con todas sus labores y deberes con la institución correspondiente. Como actividades pre-práctica, ¿verdad? Hemos tenido una serie de talleres, ya se realizó el taller 1 y el taller 2, que correspondía al de comunicación oral y escrita,
y al taller de ética, que también fueron transmitidos y grabados, así que si no asistieron los pueden ver. Y el taller 3, que es el que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Que es básicamente la explicación y el resolver dudas con respecto al nuevo formato de práctica o los cambios que se están realizando, que se van a realizar para este ciclo. Bueno, pues viene la práctica, ¿verdad? Y después, como post práctica, vamos a tener un cuarto taller, ¿verdad? Que va a corresponder a un taller sobre la elaboración del informe de práctica, ¿ya? Este taller se estaría realizando aproximadamente la cuarta semana del semestre otoño 2021, ¿ya? En una fecha ahí que estaríamos indicando en su momento. Entonces ahí se van a explicar también un poco, eh, ya que el informe, como voy a indicar después, tiene algunos cambios con respecto a la evaluación, a la pauta. Entonces ahí también va a ser un taller de ayuda para ustedes, para que ese informe se pueda realizar de la mejor manera posible, ¿ya? Uno de los cambios más importantes, ¿verdad?, notorios que vamos a tener en este ciclo de práctica, esta nueva figura que son los tutores de práctica, ¿ya? Y voy a dar la palabra entonces ahora a Tomás para que les explique un poco sobre esta nueva figura. Tomás, tú me vas diciendo cuando cambie la lámina. Ya, bueno, tal como comentaba el profe Angelo, este como paso a paso que queremos seguir para poder implementar el plan completo de práctica contempla la implementación de lo que serían los tutores de práctica. Y en este caso, como le hemos ido hablando en las otras presentaciones, ustedes mismos por correo, estos tutores, la idea es que lo acompañen durante su práctica profesional en algunas cosas, y ahora voy a detallar un poco cuáles son sus labores. Bueno, esa es la foto. Tuvimos la reunión el día miércoles en que se confirmaron todos los tutores que nos van a acompañar en este proceso, y cuentan con 16 personas. ¿Me puedes poner la siguiente? Bueno, son 16 tutores y tutores, en que son 11 estudiantes de posgrado, una egresada y 4 memoristas. Y la área de especialización de cada uno es muy variada. Tenemos gente que se encarga de geología regional, harto vulcanología, glaciología, hidrogeología, y dentro de su trabajo dentro de mi trabajo especialmente, es dividir todas las prácticas que ustedes van a realizar en estas ciertas áreas y asignarle un tutor que sea acorde, o idealmente acorde a lo que ustedes van a realizar en su práctica profesional. Que sea una persona que sea competente para que los ayude de forma técnica y de forma administrativa también. Y tienen toda la disponibilidad del mundo para ayudarlo en lo que sea. O sea, esa es como lo principal. La siguiente. Bueno, con respecto a las labores, ellos tienen 3 labores. O sea, nosotros dividimos esto en 3 partes, que sería antes de la práctica, durante y después. Bueno, antes, yo hoy día en la mañana ya le envié a todos los tutores la asignación de los practicantes que hasta el momento han enviado la preinscripción, porque, bueno, con la preinscripción nosotros podemos asignarle un tutor. Así que, por favor, si no lo han hecho, envíen la preinscripción. Y ya están los subgrupos para que los tutores, lo más pronto posible, ellos van a generar estos subgrupos para poder ayudarlo y tener contacto directo con ustedes. Y ellos también van a estar informados de los 3 talleres que ya realizamos. Y como les comentaba, esto es un proceso de apoyo que van a tener que realizar una reunión de forma quincenal, cada 15 días o cada un mes con ustedes, y que tengan contacto directo. Ustedes van a tener su número de celular o su correo para que puedan contactarse con el tutor, cualquier duda que tengan, cualquier problema que tengan en la práctica profesional. Y van a estar informándoles constantemente de las cosas las evidencias que ustedes tienen que recabar en su práctica profesional para que hagan su informe. Y además nosotros vamos a tener una reunión entre todos los tutores para ver como las constantes cosas que podemos ir mejorando, tanto en este mes de enero, es decir, vamos a tener una reunión a fin de mes solamente con los tutores para poder ver cómo lo vamos a ir modificando, ya que esto, como se considera un plan piloto, es muy probable que surjan problemas y vamos a ir solucionándolo mientras avanzamos. Y
Además, bueno, la labor final es que lo ayuden a ustedes a escribir ese informe con los requerimientos que va a explicar un poco más adelante el profesor. Y verificar que ustedes tomen el ramo, además, que es algo importante, o recordarles más que verificar. Sí, eso. Gracias, Tomás. Ok. Hablemos entonces un poco sobre la evaluación de la práctica, ¿ya? Una cosa importante que hay que indicar es que el esquema de evaluación que vamos a tener este ciclo de práctica se mantiene, ¿ya? O sea, es básicamente el mismo que se ha venido realizando en los años anteriores. Esto quiere decir que va a haber una evaluación del supervisor de la práctica de la institución en la cual la están realizando, y otra parte de la evaluación va a corresponder al informe de práctica que ustedes tienen que enviar a la universidad, ¿ya? Y esta evaluación del supervisor, ¿verdad?, va a ser un 40%, y el informe de práctica va a ser un 60%. Entonces, en ese sentido, el esquema que tenemos de la evaluación es el mismo, ¿ya? Una parte de la institución y otra parte del informe que lo evalúa el departamento de geología. Entonces, eso es el mismo formato. Lo que cambia es la manera en que se va a evaluar, ¿ya? Por un lado, la evaluación del supervisor de práctica, y por otro lado, la evaluación del informe, ¿ya? Con respecto a la evaluación del supervisor de práctica, va a haber una nueva rúbrica que va a ser más específica, ¿ya? Quisiera recordarles que cómo se viene realizando hasta el momento, la evaluación del supervisor consiste en responder básicamente 4 preguntas, que casi ni siquiera son preguntas, es básicamente responder qué nota le pone al interés en el trabajo que tiene el alumno o alumna, cuál es la calidad del trabajo, sin especificar más, cómo se desempeña en la solución de problemas el alumno o alumna, y cómo su trabajo en equipo. ¿Ya? Esas son las 4 preguntas que tiene que responder en la actualidad el supervisor o la supervisora, y con los comentarios positivos y negativos, ¿ya? Y a cada una de esas 4 preguntas, aparte de los comentarios, tenía que asignarle una nota entre 1 y 7. ¿Ya? Esa era básicamente la evaluación que hacía el supervisor. Entonces, como le señalo acá, con la ayuda del área de gestión curricular, especialmente con Sandra Cepeda, hemos desarrollado una nueva rúbrica que es mucho más específica, que tampoco tiene una evaluación numérica, ¿ya? Y que tiene un mucho mejor control sobre los logros de las competencias específicas y genéricas que están declaradas en el perfil de egreso de la carrera. Entonces voy a mostrarles un poco. Esto va a estar disponible, para ustedes, probablemente el lunes o martes. Lo que pasa es que todavía tenemos que darle el visto oficial, ver que no haya ningún error, ¿ya? Pero va a ser básicamente lo que les estoy mostrando acá. Entonces, por ejemplo, aquí está la rúbrica de evaluación, en este caso para la práctica profesional 1. Para la práctica profesional 2 es bastante parecida, obviamente con algunos cambios dependiendo de los objetivos de cada uno. Entonces, por ejemplo, lo que va a tener que contestar el supervisor, ¿verdad?, es esta serie de preguntas que están acá. Aquí estamos evaluando, por ejemplo, las competencias genéricas con distintas dimensiones, por ejemplo, responsabilidad, comunicación, autoconocimiento, responsabilidad, honestidad, respeto, expresión oral y escrita, etcétera, ¿verdad? Entonces, son una serie de aspectos a evaluar. Entonces, por ejemplo, se expresa verbalmente adecuando el lenguaje al contexto laboral donde realiza su práctica, en sus presentaciones usa adecuadamente figuras, gráficos y textos, o acoge favorablemente opiniones, sugerencias, recomendaciones del equipo hacia su trabajo, etcétera, ¿ya? Entonces son una serie de preguntas de las competencias genéricas, y acá entonces el supervisor tiene que responder casi siempre, frecuentemente, a veces, casi nunca, o no observado, ¿ya? Entonces ahí un poco de ayuda, casi siempre, por ejemplo, sería en el 90 a 100% de los casos, y así sucesivamente, ¿ya? Eso con respecto a las competencias genéricas. Y con respecto a las competencias específicas, ¿verdad? El evaluador tiene que ver acá cuál fue la tarea o las tareas centrales que realizó
durante su práctica. O sea, no tiene que contestar todo esto, porque obviamente, dependiendo de la práctica, va a ser realizada en un área o en otra, ya, entonces obviamente no puede avalar todo lo que aparece acá, o puede haber alguna tarea que no aparezca, así que también ahí la puede incluir acá al final, si es otra tarea central que realizó el estudiante o la estudiante. Entonces ahí tiene ese nivel de flexibilidad para que se adecue a la realidad de cada práctica. Entonces, como dice ahí, un máximo de 3 tareas, no es que tenga que contestarlo todo. Obviamente las prácticas no se va a realizar todo lo que aparece acá. Y también tiene que contestar entonces si ese nivel de logro lo logró completamente, medianamente, por lograr o no lo logró, ¿ya? Entonces, como pueden apreciar, es una rúbrica que es mucho más completa, ¿ya? Que la que teníamos anteriormente, que eran estas 4 preguntas sobre el interés, el trabajo en equipo, la calidad y la solución de problemas. Y también, bueno, ahí se le pide que indique cuál es la principal recomendación para mejorar el desempeño del estudiante, porque esto también nos va a servir a nosotros para ver cómo es nuestro proceso formativo. Sí solicitaría nuevamente uno de nuestros alumnos en práctica para su empresa, ¿verdad? Y es básicamente esa la rúbrica, digamos, que va a tener entonces el supervisor de la práctica en la cual ustedes la están realizando, ¿ya? Entonces este es un cambio importante que creemos que va a permitir evaluar de mucha mejor manera por parte de la institución la labor que ustedes realizan durante su práctica, ¿ya? Entonces ese es un cambio importante. Con respecto entonces a lo que es el rol evaluativo que tienen los supervisores de práctica. Con respecto a la evaluación del informe, ¿verdad? Bueno, esto también es algo que ya existe, así que lo mantenemos. Tienen que hacer el informe de práctica, pero también realizamos una serie de ajustes sobre la pauta existente en este informe de práctica, y también incluimos una nueva rúbrica de evaluación, y también hay un par de requisitos o cosas que les vamos a pedir que incluyan dentro de su informe, que lo voy a indicar a continuación. Y voy a mostrar de nuevo la pauta del informe de la práctica 1, no voy a mostrar los dos para no extenderse tanto, pero es muy parecido. Entonces, aquí están las formalidades, por ejemplo, lo que tiene que incluir el informe. Entonces, esto corresponde a la práctica profesional 1, entonces tiene que tener un mínimo de 8 páginas, un máximo de 12, con el tipo de letra. Ahí está la estructura mínima requerida: portada, introducción, descripción de la práctica realizada, las conclusiones y los anexos, ¿ya? Ahí están las generalidades que tienen que incluir en la portada, como el título, una imagen representativa, el nombre del estudiante, el nombre del proyecto, el nombre del geólogo a cargo, etc. ¿Ya? La introducción, en que tienen que poner de alguna manera el propósito de la práctica, el contexto donde se realizó esta, ¿ya? Después describir lo que es la planificación del trabajo, la metodología y trabajo de gabinete o trabajo de campo, según corresponda, detallando los días y horarios de práctica efectivamente realizados, y también con las conclusiones, con una evaluación del grado de cumplimiento del propósito de la práctica, y con un análisis también de ustedes de las fortalezas y dificultades en el desempeño de la práctica, considerando su autoevaluación que también van a tener que hacer, que también es una rúbrica muy parecida a la que mostré anteriormente, y la retroalimentación al desempeño hecha por el supervisor, ¿ya? También van a tener que añadir algunos anexos, ya que esto, como les decía, es un poco lo novedoso o cosas que antes no se tenían que incluir. Incluye la autoevaluación realizada por el estudiante, que también es una pauta que les vamos a entregar, una rúbrica, para que ustedes la contesten, que es muy similar a la evaluación del supervisor. Tienen que añadir también la información de respaldo de la tarea realizada por el estudiante durante la práctica. Aquí entendemos que en muchas instituciones, sobre todo en las empresas mineras, ¿verdad?, hay una sensibilidad con el tema de los datos. Bueno, entonces si hay problemas de ese tipo, obviamente no les vamos a exigir que pongan los datos específicos, pero sí que al menos detallen la metodología de la tarea central que realizaron, ¿ya?
También como anexo les vamos a pedir que pongan el material de respaldo sobre los días y horarios trabajados, ¿ya? O sea, puede ser una tabla Excel o algo del estilo, en que esté de alguna manera indicado el calendario con las horas que trabajaron cada día, ¿ya? Entonces ahí también es importante que ustedes lleven un registro de las horas que han trabajado durante su práctica, que esté visado por su supervisor, etcétera, ¿ya? Entonces, bueno, y aquí en la pauta, ¿verdad? Está de manera más detallada lo que tienen que poner en el informe, ¿verdad? El objeto de cada punto, la introducción, ¿verdad? Introducir al lector, lo que realizaron durante la práctica, los desempeños centrales que desarrollaron, la planificación, el trabajo de gabinete, las conclusiones finalmente, ¿verdad? La evaluación de la práctica, ahí también hay un apoyo con estas tablas de qué es lo que hicieron, etcétera, ¿ya? Y esta es la pauta, ¿verdad? Y también tenemos una rúbrica, que también la van a tener ustedes disponible, para que sepan cómo se va a evaluar el informe, ¿ya? Que es lo que está acá. Entonces, por ejemplo, aquí está la parte del informe, el cumplimiento de los aspectos formales del informe, por ejemplo, que va a valer un 10%. Aquí está indicado el criterio de evaluación. Entonces, por ejemplo, que esté la portada completa, la estructura del informe completa, que cumple con el tipo de letra, justificado, etcétera. Y acá se le asigna un puntaje dependiendo de cuál logrado son esos criterios de evaluación. Entonces, por ejemplo, 3 puntos si presenta los 3 aspectos formales bien elaborados, 2 puntos, 1 punto, 0 puntos si no está logrado, ¿ya? Después también un 10% con respecto a la escritura del informe, ¿ya? También con una ortografía correcta, con los acentos, los puntos, ¿verdad? Un uso preciso del lenguaje, y eso también corresponde entonces a 3 puntos, 2 puntos, 1 punto, etcétera, y eso va a valer un 10%. La introducción también, lo mismo, un 10%. Después la descripción de la práctica, que es como el núcleo del informe, ¿verdad? Con la planificación y la calidad del trabajo de gabinete realizado, ¿ya? Que aquí aparece por completar, porque es otra tabla que está dentro de esta, que es la que aparece acá, en que aquí están los desempeños específicos que ustedes realizaron, un poco como lo mismo que salía en la tabla del ¿cómo se llama? De la evaluación del supervisor. Entonces también aquí están las distintas tareas realizadas, y por supuesto que si hay algo que no está incluido dentro de esta tabla, bueno, se puede incluir acá al final, ya que también con su puntaje correspondiente. Y los anexos, ¿verdad? Lo que les explicaba anteriormente, también vale entonces un 20%. Entonces, esto también se los vamos a entregar, como les dije, lunes o martes de la próxima semana. Va a estar disponible, por si hay algunos pequeños ajustes que tengamos que hacer, pero va a ser básicamente esto. Entonces, esto también ustedes lo van a tener totalmente a su disposición para que esté súper claro cómo se va a evaluar todo el proceso ya de su práctica. Entonces, como les decía, redondeando un poco, básicamente la estructura se mantiene, pero hemos tratado de hacer de manera más específica cómo hacer la evaluación, tanto de el informe de práctica como la evaluación que hace el supervisor, ¿ya? Y básicamente esos son los cambios que tenemos planificados para esta sesión para esta temporada, podríamos decir, ¿verdad?, de práctica durante el verano. Así que ahora abrimos la sesión de preguntas. No sé cómo lo vamos a hacer, si a través del chat o si tienen preguntas en YouTube. No, hay una pregunta, pero tiene que ver más con el proceso, no pregunta acá. Si podemos abrir las preguntas acá en el chat, o sea, en el Zoom. ¿Alguien las puede ver? Que yo, como estoy compartiendo, no lo veo muy bien. Débora tiene una pregunta. O Débora o Roberto, no sé. Hola, soy Roberto. Quería preguntar dos cosas. Una, con respecto a lo que habló Tomás sobre los tutores de las prácticas. ¿Cómo se asignan esos tutores? O sea, sí ya están asignados, creo, pero de todas formas, ¿cómo se asignan? Y lo otro es si la evaluación de la persona a cargo de mi práctica, ¿no es cierto?, de la empresa o donde esté haciendo, esa evaluación influye en que, por ejemplo, influye en la aprobación o reprobación de la práctica. Claro,
O sea, lógicamente, es una evaluación que finalmente se va a convertir en una nota de 1 a 7, y por lo tanto tienen que lograrlo el mínimo, de alguna manera, para poder aprobar. Y con respecto a lo... Ah, ya, dale, toma. Bueno, con respecto a la pregunta de los tutores, lo que yo hago, cómo asigno un tutor, es especialmente con su preinscripción. Por eso es tan importante que haga una preinscripción y la describan detalladamente, ya que yo con su preinscripción, yo catalogo esa preinscripción en función de las áreas en que se encuentra catalogada. Por ejemplo, un trabajo relacionado a la hidrogeología, y yo busco un tutor que su tema sea la hidrogeología, de que haya trabajado en hidrogeología o en consultoría relacionada a hidrogeología. Entonces, intento asignarle a ese tutor a esa persona. O sea, eso es el ideal, pero ¿qué pasa? De repente vamos a tener muchos estudiantes en una sola área, y ahí voy a tener que distribuir en función de la totalidad o distribuírselo de forma equitativa a los tutores para que tengan la misma pega, o casi todos, o sea, la misma carga horaria, en verdad. Así se asigna. De acuerdo, gracias. Entonces, sobre la evaluación, esa evaluación se entrega, la nota de esa evaluación se entrega antes de uno inscribir la práctica o no. Porque, por ejemplo, no sé, ojalá no sea el caso, pero suponiendo que el desempeño de algún estudiante no sea el mejor, o si, por ejemplo, en la evaluación de la persona a cargo, ya no me fue tan bien, o sea, muy mal. Después, para tomar la práctica, como una de esas, para no tomarla o tomarla el siguiente semestre, hacer otra práctica al tiro, o sea, no al tiro, me refiero al tiro al siguiente semestre, como para eso. Me estoy poniendo en el peor de los casos, pero bueno. Mira, nunca nos ha pasado de que un estudiante le haya ido mal con su... Sí, ahora, claro, o sea, el tema hay que tener en cuenta de que la práctica es un curso, ¿ya? Un curso, y por lo tanto uno tiene que inscribirlo, y esa inscripción ese curso tiene que aprobarlo, o lo reprueba, digamos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, claro, ustedes tienen que inscribir la práctica y después tienen que hacer su mejor esfuerzo para aprobarla. Mira, las formas que nosotros sabemos que ustedes están haciendo la práctica es a través de la preinscripción. Si ustedes no mandan la preinscripción, nosotros no sabemos que están trabajando. Entonces, ustedes mira, si llegara el caso de que te va muy mal una práctica, o no sé, desechas tu práctica que estás haciendo, lo que tú puedes pedirnos es directamente que te borremos esa preinscripción y tú haces la práctica después, en el tiempo en que tengas, es decir, en el verano siguiente o durante el semestre, pero en el siguiente tiempo. Entonces, como que ahí es netamente tu decisión si consideras de que no te funcionó esa práctica, e intentarás buscar hacer otra. De acuerdo. Gracias, Iván, más o menos por ahí mi pregunta. Ojalá que no. Sí, Luis Naranjo tiene una pregunta. Sí, vayan levantando la mano con la opción de Zoom para ver en qué orden van las preguntas. Hola a todos. La pregunta que había hecho en el chat hace poco, ¿qué pasa? Habían dicho que se tiene que presentar algún documento que acredite el tema de las horas trabajadas y la distribución horaria. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si no se tiene? Porque, por ejemplo, yo en mi caso estoy trabajando en la U con el profe Benigno, y más que respecto a horarios, estamos evaluando avances respecto a objetivos. Entonces nunca fijamos un tema de horas, porque además quedamos con horas como adaptables. Como estamos en formato teletrabajo, estamos en formato de avance los objetivos en los tiempos que ustedes puedan. Entonces, ¿cómo acreditamos eso, por ejemplo, después? Claro, sí, mira, yo no veo problema. O sea, si es un tema flexible, tú tienes que llevar un registro de las horas que estás trabajando. O sea, por ejemplo, si trabajaste de la 1 a las 3 de la mañana, lleva un registro de eso, y después que Benigno, en ese caso, te dé el visto bueno en relación a lo que trabajaste con las horas que tú estás declarando. Entonces, si tu supervisor, el Benigno, te da el visto bueno, sí, más o menos lo que trabajaste corresponde al ¿cómo se llama?, a las horas que tú me dices, está bien. Y si tienes esa flexibilidad, no importa, tú registras, tú llevas tu como bitácora de las horas que trabajaste, independiente de en qué momento sean, o independiente de que no tengas
como plazos fijos con tu supervisor. Ya, perfecto. Muchas gracias. ¿Vale? Rubén tiene la mano levantada. ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Mi pregunta más que qué tan flexible se será con respecto al tema de la práctica para ver si corresponde a un tema de práctica 1 o práctica 2. Onda, el Tomás igual ha publicado algunas ofertas en el correo que han estado apareciendo, pero no aparece si necesariamente son de práctica 1 o 2. Bueno, en mi caso pude conseguirme con una de las prácticas que el Tomás publicó, así que mi pregunta va por ese camino. Perdón, tu pregunta es con respecto a si una práctica puede ser práctica 1 o 2. Es que con los temas que has estado publicando, sí. no sé si corresponde a que son netamente práctica 1 o puede ser práctica 2 también. Mira, yo intento, los correos que se mandan, yo intento direccionarlos en función de las prácticas que se necesitan. O sea, la información que me llega, intento evaluarla y decir, mira, esto es para práctica 1, práctica 2, y lo mando a ¿cómo se llama esto? A la gente que necesita práctica en función del catastro que hicimos en diciembre. O antes. Entonces debería calzar. Claro, o sea, la oferta de práctica debería indicar si es práctica 1 o 2. Claro. Si te llegó es porque es muy probable es para tu práctica que estás buscando. Ya, porque era sobre el de la Universidad de Bristol, Ya. de Claudio, por si acaso. Sí. Buena práctica. Sí. Me conté. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta. Que yo este verano no planeo hacer la práctica, pero durante el semestre o en invierno, ¿se pueden hacer prácticas durante el segundo semestre de este año? Profe, está muteado. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí. Sí, te decía que sí, o sea, da también la circunstancia. ¿Se escucha, no? Sí. No, decía que dada las circunstancias en las que nos encontramos, claro, vamos a tener la flexibilidad también en ese sentido. Entonces, si hay casos especiales, por ejemplo, que tu práctica se realiza en un periodo, digamos, anómalo, por ejemplo, durante el mismo semestre otoño, en los meses lectivos, digamos que hay cursos, y está trabajándolo de manera part-time. Claro, esas situaciones especiales también las vemos. Ahí conversas conmigo y dependiendo del plan de práctica que no afecte con tu estudio, se aprueba y ahí vemos los plazos adecuados para que la puedas realizar y que tengas tu evaluación. Y ahí vemos si la nota se pone, o dependiendo cómo tengas inscrito el curso, en el semestre otoño 2021 o primavera 2021. O sea, en ese caso no habría problema. Vamos a ver, obviamente, todas esas excepciones que sabemos que van a surgir por el tema difícil en que nos encontramos. Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, igual les recordamos que Tomás y el profesor Ángelo siempre están disponibles para sus preguntas y nos pueden escribir y contactar y estamos para ayudarlos. Entonces, ¿podemos cerrar? Ok. Muchas gracias a todos por su asistencia. Sí. Y efectivamente, sabemos que estamos en situación difícil y que pueden surgir muchas excepciones. Y reiterar eso, que estamos abiertos y entendemos eso y vamos a tratar de resolver esas excepciones que puedan salir caso a caso, digamos. Feliz cumpleaños. Bueno, nos vemos, ojalá que todos encontremos prácticas, vamos a seguir trabajando para ustedes, nos vemos en un próximo taller y estén muy bien, esto ha sido todo por hoy, gracias.